En un instante de tiempo dado, en una carrera de aviones, el avión A vuela horizontalmente en línea recta y su rapidez aumenta a razón de 8 metros sobre segundo al cuadrado. El avión B vuela a la misma altura que el avión A y al rodear un pilar sigue una trayectoria circular de 300 metros de radio. Si se sabe que en un instante dado la rapidez de B está disminuyendo a razón de 3 metros sobre segundo al cuadrado, determine para las posiciones mostradas, inciso A, la velocidad de B relativa a A. Inciso B, la aceleración de B en relación con A. Podemos apreciar nosotros, ingenieros, que tenemos dos aviones los cuales están volando a la misma altura. Sin embargo, presten mucha atención, Inges, porque este avión B se encuentra en un movimiento curvilíneo. En el avión A no hay tanto problema, vamos a poder utilizar las ecuaciones de la cinemática que nosotros ya conocemos. Pero ¿qué pasa con este avión B? Con este avión B, ingenieros, si queremos utilizar las ecuaciones de la cinemática para la aceleración, va a ser necesario descomponer esta aceleración en normal y en tangencial. ¿Y eso a qué se debe? A que si bien nosotros sabemos que la velocidad es tangente o viene tangente a la trayectoria, la aceleración no es así. No sabemos exactamente cuál es la dirección de la aceleración y por eso es que nosotros vamos a necesitar descomponerla. Así que bien, primero vamos a obtener los datos que nos están brindando. En los datos, nosotros vamos a tener lo siguiente. Datos. Vamos a tener que la trayectoria circular es de 300 metros, justamente en donde está ahorita el punto B. ¿Qué quiere decir esto, ingenieros? Pues quiere decir que el radio de curvatura va a ser de 300 metros. Entonces vamos a ponerlo como radio de curvatura de 300 metros. Aquí nos están diciendo que es de 200, sin embargo, no sé si el libro se equivocó o realmente lo vamos a necesitar. Pero más adelante el problema nos va a decir si sí se va a llegar a necesitar ese valor o no. Ahora bien, ¿qué otra cosa tenemos nosotros? Pues tenemos la aceleración de A. ¿Y esta aceleración de A cómo quedaría? Pues nosotros tenemos que la aceleración de A es de 8 metros sobre segundo al cuadrado. También nos están dando la razón de rapidez que está disminuyendo la avioneta B. ¿Y por qué nos dicen esto? Presten mucha atención. A nosotros nos están diciendo que el cambio de rapidez en la avioneta B, pues podemos apreciar que es de 3 metros sobre segundo. Aquí le vamos a poner la aceleración de B. En este caso es una desaceleración, nos están diciendo, por eso es que le vamos a poner el signo negativo. Y listo. Aparentemente son todos los datos que el problema nos está brindando. Sin embargo, vamos primero a encontrar nosotros el tema de las velocidades. ¿Por qué? Como pueden apreciar, ingenieros, ambos objetos están en movimiento. Es decir, nosotros vamos a necesitar determinar la velocidad de B con relación a A. ¿Qué quiere decir? Que es la velocidad que nosotros veríamos si nosotros estuviéramos volando en este avión A. Así que, como ambos aviones están volando, vamos a imaginarnos que nosotros vamos en el avión A y me están solicitando la velocidad de B. Eso es lo que nos pide encontrar el primer inciso. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad de B con respecto de ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la velocidad de B menos la velocidad de A. Recuerden que esto es una ecuación vectorial. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto, ingenieros? Atención, si ustedes para encontrar esta velocidad lo que hacen es restar estas dos velocidades, vamos a tener un error. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden restar? A lo mejor alguien dirá, profesor, conocemos la velocidad de A y conocemos la velocidad de B. ¿Por qué no las podemos restar solamente? Chicos, no las podemos restar de manera aritmética porque son vectores Inges. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no van en la misma dirección y por lo tanto no los vamos a poder nosotros restar o sumar.
Entonces, ¿qué podemos hacer, chicos? Tenemos dos opciones, Inges. La primera es, vean cómo la velocidad en A ya lleva totalmente toda la magnitud en la horizontal. ¿Pero qué creen, Inges? Esta velocidad que nosotros tenemos aquí de B, la podemos descomponer en una velocidad que sea horizontal y después una velocidad que sea vertical. Sumamos las velocidades horizontales, porque ahí sí, para que vean, llevan la misma magnitud, la misma dirección, y entonces vamos a tener una velocidad en X y una velocidad en Y y podríamos sacar la resultante. Entonces, chicos, ahora sí, estaríamos hablando de la sumatoria vectorial. Pero lo que vamos a hacer también nosotros, de manera alternativa, es obtener esa resultante con el método gráfico. Es mucho más simple y cualquiera de los dos métodos que ustedes utilicen, pues les va a dar el mismo resultado. ¿Cómo funciona la sumatoria vectorial a través del método gráfico, Inges? Este es muy simple. Simplemente necesitamos acomodar los vectores exactamente la dirección que tienen originalmente. Por ejemplo, vean, este vector en A, nosotros podemos apreciar que es totalmente horizontal y vean, chicos, cómo va hacia la derecha. Entonces, aquí nosotros le vamos a llamar velocidad en A. Este vector que nosotros tenemos de velocidad en B, pues ¿qué creen, Inges? Lo vamos a poner o lo vamos a ajustar más o menos en la dirección que lleva. Y a este nosotros le vamos a llamar velocidad en B. ¿Qué quiere decir esto? Que la sumatoria de A más B, ¿qué nos va a dar como resultado? Pues nos va a dar como resultado un vector, o más bien el vector resultante de estas dos sumatorias. ¿Cuál es ese vector, chicos? Pues ese vector tiene que ser este vector de velocidad relativa. Observen, voy a despejar para ver que estemos haciendo las cosas bien. Voy a despejar la velocidad en B y presten atención, porque voy a decir que la velocidad de B con respecto de A más la velocidad de A. Recuerden, ingenieros, que cuando nosotros hacemos una sumatoria vectorial por el método gráfico, esto lo veíamos desde estática, cuando la punta de un vector está en contacto con la raíz de otro vector, entonces eso quiere decir que se suman. ¿Cómo sabemos en qué dirección va a venir este vector que nosotros vamos a sumar? Pues presten mucha atención. Nosotros podemos ver que el vector de velocidad relativa se suma con el vector en A. Este vector de velocidad relativa es el que nosotros tenemos aquí, solamente que no le hemos definido sentido. Tiene sentido A y B, pero el sentido del vector de velocidad relativa aún no está. ¿Y cómo se lo vamos a asignar? Pues muy simple. Como les decía, ustedes saben que cuando la punta de un vector está en contacto con la raíz de otro vector, eso quiere decir que se están sumando ambos vectores. Por lo tanto, yo voy a poner una dirección así, ingenieros, hacia abajo. ¿Por qué? Porque de esa manera, esta cola del vector va a estar en contacto con la punta del vector A y vean cómo se va a cumplir esta expresión matemática que nosotros pusimos anteriormente. ¿Y qué quiere decir esto? Presten atención solamente para asegurarnos de que estamos en lo correcto. Quiere decir que la aceleración que lleva A, esta aceleración, más la velocidad, más la velocidad relativa, ¿esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual, vean, chicos, a la velocidad en B. Hasta aquí nosotros podemos apreciar cómo efectivamente tenemos una velocidad en la dirección correcta, que es esta velocidad relativa. Así que bien, yo conozco la velocidad de A, conozco la velocidad de B, pero ¿qué creen, Inges? No conozco ningún otro dato más. No conozco ni los ángulos internos de este triángulo, ni tampoco conozco esta velocidad relativa. ¿Están de acuerdo que si nosotros conocemos con un solo ángulo que nosotros conozcamos, va a ser más que suficiente, Inges, para poder determinar esta velocidad relativa, que es la que nos están pidiendo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy simple. Observen cómo la velocidad en A es totalmente horizontal. Necesitamos encontrar el ángulo que forma la horizontal con la velocidad en B o en su defecto. La horizontal
con la velocidad relativa que tenemos aquí. Esto es bien complicado. Mejor vamos a utilizar la velocidad en B para ver en qué ángulo va con respecto a la horizontal. ¿Y qué tenemos aquí, chicos? Si ustedes observan, resulta que nosotros tenemos un ángulo de 30 grados. Es decir, voy a poner otro origen aquí, solamente para ilustrar, ingenieros. Vean, aquí tenemos un origen, aquí tenemos otro origen. Y este vector lo voy a prolongar más o menos a la línea del avión. Ahí está. ¿Qué podemos apreciar nosotros, ingenieros? Bueno, podemos ver que este ángulo que nosotros tenemos aquí sería de 30 grados. Y vamos a ver, por si no ha quedado claro, chicos, vamos a ver. Esta línea, como pueden ver, es perpendicular a la aeronave. Vean cómo este vector verde que yo prolongué es la dirección de la aeronave. Vamos a trazar una línea que sea perpendicular a esa aeronave para que ustedes puedan apreciar cómo es que salen estos ángulos. Vean, aquí yo le voy a llamar T, la dirección T, aquí le vamos a llamar X, este es T, aquí le vamos a llamar N y aquí le vamos a llamar Y. Ahí está, ingenieros. Estas son las direcciones que nosotros vamos a asignar. Vean cómo acabo de agregar un eje tangencial y un eje normal para poder resolver este problema. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque, recuerden, chicos, el ángulo que se forma entre la horizontal y el eje normal, ¿de cuánto es? Pues podemos ver que es de 30 grados. Pero, ¿qué podemos ver, ingenieros? Que entre la normal y el eje tangencial sabemos que hay 90 grados. Eso quiere decir, Inges, que este ángulo que yo tengo aquí, que es el de la velocidad con respecto a la horizontal, pues tiene que ser de 60 grados. Vean, ingenieros, cómo se nos hace la sumatoria de 90, pero lo mejor de todo, ya conozco el ángulo que tiene esta velocidad en B con respecto a la horizontal que nosotros tenemos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Chicos, nosotros hemos encontrado este ángulo que tenemos aquí, que es de 60 grados. Vean, ingenieros, bello. ¿Y para qué nos sirve ese ángulo de 60 grados? Si conocemos dos catetos de este triángulo y conocemos un ángulo, ya podemos conocer esta velocidad a través de la ley de cosenos. Podríamos utilizar la ley de senos si conociéramos algún otro ángulo. Y lo podríamos hacer desde luego, pero va a ser más laborioso este proceso. Mejor vamos a trabajar con lo que nosotros ya tenemos. Así que bien, calculemos esa velocidad relativa. ¿Cómo nos quedaría la velocidad relativa, chicos? Vamos a tener nosotros que la velocidad de B con respecto de A, esto es al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Por cierto, para los que no se acuerdan, la ley de cosenos nosotros la podríamos expresar como C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de teta. ¿Y qué características tiene este coseno de teta con esta C? Que este ángulo teta es el ángulo opuesto a la C. En este caso, vean cómo la C sería nuestro V y el ángulo opuesto a esta velocidad pues es el 60. Entonces, claro que podríamos utilizar esta misma aplicación de la ley de cosenos. Tenemos el ángulo opuesto a el cateto que queremos encontrar. Entonces, veamos, pues vamos a tener que primero la velocidad de A al cuadrado. Esa velocidad de A es de 450 kilómetros por hora. Podríamos trabajar, observen, vamos a trabajar con kilómetros por hora, así que no pasa nada. No es necesario hasta ahorita transformar a metros por segundo. Más adelante, cuando veamos el tema de la aceleración, sí es necesario porque vean cómo las unidades están en metros. De hecho, vamos a hacerlo también nosotros, ingenieros, ya para estar trabajando en unidades consistentes. Entonces, la velocidad de A es igual a 450 kilómetros sobre hora. Para hacer esta conversión, ingenieros, es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente.
Veamos. Nosotros vamos a decir que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Vean cómo kilómetro está en la parte de abajo y kilómetro está en la parte de arriba. Por lo tanto, se van a ir. Y de manera similar, queremos eliminar este metro, perdón, esta hora la queremos eliminar, pues como está abajo, la vamos a poner arriba y vamos a decir que 1 hora es igual a 3600 segundos. Si nosotros multiplicamos los 450 inges por 1000 entre 3600, pues vamos a tener un valor de 125 y estos son metros sobre segundo. Listo, ingenieros. Vean cómo con esto ya nosotros obtuvimos la velocidad de A en metros sobre segundo. Ahora, lo que vamos a hacer es sacar la velocidad de B. El proceso es el mismo, inges. Entonces, ya no lo voy a volver a escribir, simplemente vamos a multiplicar la velocidad de B, que es de 540 por 1000 entre 3600. Y esto nos da, ingenieros, 150 metros sobre segundo. Listo. Ahora sí, vamos a sustituir en esta ecuación de velocidad relativa. ¿Y qué tenemos? Pues vamos a tener que son 125. No voy a poner unidades por cuestiones de espacio, pero recuerden que son metros sobre segundo. Al cuadrado más 150, esto también va a ser al cuadrado, menos 2 veces 125 por 150, y esto lo vamos a multiplicar, ingenieros, por el coseno de teta, y nuestro teta en este caso pues es de 60 grados. Veamos, ingenieros, el valor que vamos a obtener de esta velocidad relativa. Y el resultado es de 139.194. Y esto me va a quedar en metros sobre segundo. Hasta aquí, ingenieros, como pueden apreciar, nosotros ya hemos encontrado esta velocidad. Como pueden ver, es la velocidad relativa que obtuvimos de B con respecto de A. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros a continuación? Pues lo que vamos a hacer a continuación, chicos, es encontrar la aceleración relativa. Hay que recordar que la aceleración relativa es una ecuación similar. De hecho, tenemos que derivar esta ecuación con respecto al tiempo. ¿Y qué es lo que tendríamos? Pues vamos a tener que la aceleración de B con respecto de A es igual a la aceleración de B menos la aceleración de A. Listo. Aquí ustedes pueden apreciar que es la misma expresión derivada con respecto del tiempo. Sin embargo, hasta aquí yo ya conozco la aceleración de A y mucha atención, inges. Probablemente ahorita ustedes estarán pensando que ya conocen la aceleración de B. Sin embargo, déjenme les platico que la realidad de las cosas es que no. Todavía no conocemos la velocidad de B. Oiga, profesor, pero usted aquí ya puso que la aceleración de B es de menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, ingeniero, pero hay un detalle. El detalle radica en que esta aceleración, la aceleración que lleva en este momento, pues es una aceleración en una curva. Eso quiere decir que vamos a tener dos aceleraciones, ingenieros. Vamos a tener dos aceleraciones. ¿Cómo quedarían estas aceleraciones? De la siguiente manera. Vamos a tener una aceleración, ingenieros, que va en la misma dirección del movimiento. Bueno, en este caso, como está desacelerando, vamos a tener una aceleración en sentido opuesto al movimiento. Sin embargo, vean, ingenieros, cómo este vector de aceleración, le vamos a llamar aceleración en B, es colineal a la velocidad. Están actuando en la misma línea de acción. Pero como está en una curva, a esta aceleración nosotros le vamos a llamar aceleración tangencial. Y a 90 grados de esa aceleración tangencial, ingenieros, pues hacia el centro de curvatura, justamente, nosotros vamos a tener una aceleración en B normal. Así es, inges. ¿Y cuál es la diferencia de una con otra o cómo es que nosotros la podemos identificar?
La podemos identificar de una manera muy simple, ingenieros. Hay que recordar que la aceleración tangencial es igual al cambio de velocidades con respecto del tiempo. Sin embargo, la aceleración normal va a depender de la velocidad instantánea de la partícula entre el radio de curvatura. Sí, como ya se están imaginando, chicos, prácticamente esta aceleración donde me están diciendo que la rapidez está disminuyendo, es decir, hay un cambio de velocidad, ingenieros, así es, va a ser una aceleración tangencial. Entonces nosotros lo vamos a poner así, como aceleración tangencial. ¿Nos hace falta una aceleración normal, ingenieros? Claro que sí, y la vamos a poder calcular con los datos que ya tenemos. ¿Y qué creen? Que a partir de estas dos aceleraciones, ingenieros, es que nosotros vamos a obtener, por fin, un vector de aceleración. No sé exactamente qué dirección lleve, pero vamos a tener un vector de aceleración en B. A ver, profesor, entonces, ¿estos dos vectores en rojo son las componentes de este vector en B? Así es, ingenieros, son las dos componentes del vector en B. Eso quiere decir también que entonces la aceleración o ese vector en B que está escrito en rosita, pues va a ser la sumatoria vectorial, ingenieros, ¿de qué? De la aceleración normal más la aceleración tangencial. Y es muy importante que les estoy diciendo que es una sumatoria vectorial. Es decir, no vamos a poder sumar de manera directa estos vectores. ¿Por qué? Porque van en distintas direcciones. A lo mejor si fueran en la misma dirección, sí se podrían sumar. Pero vean cómo pues van a 90 grados de diferencia cada uno en sus direcciones. Vamos a necesitar aplicar nuevamente una sumatoria vectorial por el método gráfico o lo podemos hacer por el método algebraico. Vamos a utilizar este segundo método con el objetivo de practicar, chicos. Así que bien, pues nosotros ya tenemos hasta aquí la aceleración tangencial, ya vimos que es de menos 3 metros sobre segundo, por eso la estamos poniendo opuesta al movimiento. Ahora vamos por esta aceleración normal, ingenieros. Y esta aceleración normal, ¿cómo quedaría? Pues la aceleración normal es igual a la velocidad de B en ese instante de tiempo, que es de 150 metros sobre segundo. Y a esto nosotros lo vamos a dividir, Inges, ¿entre qué? Pues entre el radio de curvatura, que ya nos dijeron que es de 300 metros. Ahora sí, ¿qué vamos a tener nosotros? Entonces, pues, por cierto, aquí va elevado al cuadrado. Aquí tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, vamos a tener 150 elevado al cuadrado y eso lo vamos a dividir entre 300. Esto nos va a dar una aceleración normal de 75 y vamos a tener que son metros sobre segundo al cuadrado. Vean cómo este metro se va con uno de estos metros cuadrados y nos queda metros sobre segundo al cuadrado. Y listo, ingenieros. Vean, hasta aquí nosotros ya tenemos aceleración tangencial y ya tenemos aceleración normal. Vamos a sacar la componente resultante. Vamos a sumar estos vectores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a tener que la aceleración en B, ¿a qué es igual, Inges? Pues esta aceleración en B va a ser igual a la aceleración normal, que ya vimos que es de 75 metros sobre segundo, al cuadrado, y esto lo vamos a elevar también al cuadrado, más la aceleración tangencial, que es de menos 3. De hecho, así como yo lo puse, ya no es necesario que ponga el signo menos, porque nosotros al ver que la aceleración va en sentido contrario al movimiento, pues nosotros sabemos que está desacelerando. Entonces vamos a tener 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y de aquí, ingenieros, nosotros le vamos a sacar raíz cuadrada. ¿Qué tendríamos? Pues vamos a tener, Inges, que una raíz cuadrada ¿de cuánto? De 75 elevado al cuadrado más 3 que también está elevado al cuadrado. Y de aquí, ingenieros,
pues vamos a tener una aceleración en B de 75.059. ¿Y esto qué unidades nos da? Pues nos va a dar metros sobre segundo al cuadrado. Vean, ingenieros, cómo hasta aquí nosotros ya hemos podido determinar esta aceleración en B. Para determinar la aceleración relativa, nosotros debemos de recordar que la aceleración nosotros la podemos expresar como la aceleración de B con respecto de A es igual a la aceleración de B menos la aceleración de A. Hasta aquí nosotros podemos apreciar cómo ya contamos con la aceleración de A y también contamos con la aceleración de B. Sin embargo, mucho cuidado con lo siguiente. Resulta de que nosotros no podemos hacer la sumatoria de manera directa, ya que esta ecuación es una ecuación vectorial, no es una ecuación o no es una sumatoria aritmética. Por lo tanto, si nosotros queremos llevar a cabo una sumatoria entre vectores, necesitamos hacerlo a través de sus componentes o a través de un método gráfico o algunos de los métodos genéricos en los cuales nosotros podemos sumar vectores. En esta ocasión, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a descomponer cada una de estas aceleraciones de la siguiente manera. Yo voy a decir que la aceleración de B con respecto de ¿a qué va a ser igual? Pues esta aceleración va a ser igual, primero, a la aceleración de B. Pero, ¿qué pasa con la aceleración de B? Hay que recordar que la aceleración de B se compone de una aceleración normal más una aceleración tangencial. Esto debido a que justamente el avión en B está en un movimiento curvilíneo, no está en una recta como es el caso de este avión en A. Eso quiere decir entonces que nosotros vamos a expresar esta aceleración de B a través de sus componentes normales y tangenciales, las cuales ya las conocemos, y quedaría algo más o menos de la siguiente forma. Vamos a comenzar con la componente normal. ¿Cómo nos quedaría la componente normal en B? Pues bien, nosotros sabemos que esta componente normal tiene un valor de 75. No obstante, hay que ser cuidadosos con lo siguiente. Nosotros podemos apreciar que vamos a poner la magnitud de 75, pero resulta de que esta aceleración normal, vean qué dirección lleva, siempre hacia el centro de curvatura. Como pueden apreciar, aquí ustedes pueden ver que esta aceleración normal va hacia el centro de curvatura. Para esto nosotros vamos a decir que los vectores que van hacia la derecha van a ser positivos. Y también si los vectores van hacia arriba, también nosotros vamos a considerarlos como vectores positivos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que podemos apreciar que esta aceleración normal va a tener dos componentes negativas. ¿Por qué? Porque podemos apreciar que primero se dirige o tiene una componente hacia la izquierda y por otro lado podemos apreciar que tiene una componente hacia abajo. Eso quiere decir que si queremos la componente en X, pues vamos a tener que multiplicar por el coseno y vean de qué ángulo, pues sería el coseno de 30 grados, que es esta proyección horizontal. Entonces vamos a tener que es coseno de 30 grados y aquí lo vamos a poner en la dirección Y, que es el vector unitario que nos redirecciona a la horizontal. Después vamos a tener que es menos el seno de 30 grados también. ¿Y por qué? Porque vean cómo el seno sería el cateto opuesto y entonces también va hacia abajo, por eso lleva este signo negativo. Le vamos a multiplicar por el vector unitario J. Hasta aquí, como pueden ver, yo ya tengo mi aceleración normal. Ahora, me hace falta representar la aceleración tangencial de B. ¿Y cómo vendría esa aceleración tangencial? Pues bien, yo la voy a sumar aquí y voy a decir que esa aceleración tangencial es de 3, recuerden que es una magnitud de 3, pero ¿cómo quedarían sus componentes? De acuerdo a esta convención que yo definí con los vectores positivos, podemos apreciar que el vector en X va a ser positivo. De hecho, momento,
la aceleración tangencial no es esta, sino que más bien se encuentra aquí en la parte de arriba. Se está oponiendo al movimiento, por eso decimos que está desacelerando. Vean cómo el vector va en sentido contrario al movimiento del avión. Entonces presten mucha atención porque ¿cómo quedarían estas componentes? Estas componentes quedarían de la siguiente forma. En X, nosotros vamos a tener que sería negativo, porque al final podemos apreciar que este vector va hacia la izquierda. ¿Y qué tendríamos? Pues tendríamos que sería el coseno de 60 grados. ¿Por qué? Porque recuerden, ingenieros, que es como si nosotros aquí tuviéramos un ángulo de 60 grados, vean, es opuesto con el vértice que que teníamos inicialmente, y la proyección de coseno pues es el cateto adyacente y es la proyección en X que yo estoy buscando. Entonces aquí lo vamos a multiplicar por el coseno de 60 y lo vamos a multiplicar por el vector unitario Y. Después vamos a sacar la siguiente componente. En esta ocasión, claro que va a ser positiva porque podemos apreciar que va hacia arriba. Entonces, nosotros vamos a tener que es más el seno de 60 grados y esto lo vamos a multiplicar por la componente J. Hasta aquí yo solamente he representado la aceleración normal más la aceleración tangencial, que es prácticamente la aceleración de B. Obviamente aceleración normal para B y aceleración tangencial para B, no lo olviden. Me hace falta entonces sumar ahora, o mejor dicho, restar este término que nosotros tenemos aquí, que es la aceleración de A. Por lo tanto, vamos a restarlo y veamos. Nosotros sabemos que la aceleración de A va en la dirección del movimiento. Eso quiere decir que va acelerando este avión. Entonces, nuestra aceleración llevaría a una dirección más o menos así. Aquí le ponemos aceleración de A. Como nuestra aceleración va en una dirección de acuerdo a nuestra convención positiva, porque va hacia la derecha, pues entonces nosotros vamos a poner su valor, que es de 8, ¿y en qué dirección está actuando? Solamente está actuando en la horizontal, por lo tanto, nosotros vamos a multiplicar por el vector unitario Y. Y listo. Esta ecuación que nosotros habíamos escrito anteriormente, podemos apreciar que ya la podemos desarrollar de manera vectorial para poder, ahora sí, nosotros determinar esta aceleración relativa. Vamos a desarrollar esta expresión. Vamos a tener primero que es la aceleración, lo vamos a poner más para acá, aceleración de B con respecto de ¿a qué va a ser igual? Pues bien, primero vamos a sumar los términos que están actuando en Y y después los términos que están actuando con los vectores unitarios J. Vamos a tener entonces nosotros, primero, en este término es de menos 75 por el coseno de 30. Después, otro término que está actuando en Y es este que tenemos aquí y lo vamos a poner como menos 3 por el coseno de 60. Y otro término que está actuando en Y, pues es enteramente el último término. Ya no necesitamos descomponerlo. Recuerden, aquí todo esto es en la dirección Y. Después vamos a poner más y cada uno de los términos que están actuando en la dirección J, que en este caso, ¿cuáles serían? Pues vamos a tener que es menos 75 que multiplica al seno de 30 grados. Después vamos a tener otro signo negativo que va a multiplicar a 3, de hecho no es negativo, aquí podemos apreciar que este signo es positivo, vamos a ponerlo positivo, y es de 3 que multiplica al seno de 60, y esto nosotros lo estamos representando en la dirección J. Entonces, pues de aquí vamos a hacer la operación de estos vectores que tenemos en la dirección Y. Tendríamos algo así. Menos 75 que va a multiplicar al coseno de 30, que es este término. Luego nos pasamos a este y vamos a tener menos 3 por el coseno de 60. Y nos pasamos al último término que es de menos 8. En Y nosotros vamos a tener un valor de menos 74
.45 y esto nos va a quedar en la dirección Y. Ahora vamos a ver qué vamos a obtener en la dirección J. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos? Pues vamos a tener primero el valor de menos 75 que multiplica al seno de 30. Y a esto nosotros le vamos a sumar el 3 que multiplica al seno de 60. Y entonces nosotros vamos a tener un valor de menos 34.9 y esto va a estar actuando en la dirección J. Hasta aquí, ingenieros, como pueden apreciar, nosotros ya hemos determinado esta aceleración relativa. Sin embargo, hasta ahorita nosotros la hemos expresado en sus componentes rectangulares. Si lo que queremos es expresarla a través de la resultante, pues es muy simple. Vamos a sacar esa resultante. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a tener que la aceleración relativa de B con respecto de A es igual a ¿qué? Bueno, pues como estamos buscando la resultante, vamos a tener algo más o menos así. Aquí vamos a elevar menos 74.45 y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Después vamos a sumar el siguiente término que es de 34.9 y también, claro que lo vamos a elevar al cuadrado. Como pueden apreciar, pues prácticamente estamos sacando la resultante de un vector. No debe de haber mayor complicación. El resultado que nosotros vamos a obtener como la resultante de ese vector es de 82.22. ¿En qué unidades? Pues esto va a estar expresado en metros sobre segundo al cuadrado. Y listo. Vean cómo aquí nosotros ya acabamos de determinar esa aceleración relativa como un vector resultante. Sin embargo, solamente por cultura general, si lo que desean es saber en qué dirección va esta aceleración, pues lo que podríamos hacer es determinar el ángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ese ángulo nosotros le vamos a llamar phi. Y entonces quedaría más o menos de la siguiente manera. Pues vamos a tener nosotros la tangente inversa del cateto opuesto, que sabemos que es de menos 34.9, y esto lo vamos a dividir entre el cateto adyacente. Y ese cateto adyacente, ingenieros, tiene un valor de, ¿dónde está? Aquí está, 74.45. Entonces, vamos a tener tangente inversa de menos 34.9 y entre el otro término también es negativo. Vamos a ponerlo como entre menos 74.45. Y entonces, nosotros vamos a tener un ángulo phi, que va a ser de 25.11 grados. Ese ángulo va a ser el valor de nuestra aceleración angular, de nuestra aceleración relativa, mejor dicho. Y entonces, ¿cómo sería ese vector de aceleración relativa ya que nosotros lo estamos obteniendo? Pues bien, podríamos nosotros ver cómo la aceleración normal viene en esta dirección, la aceleración tangencial viene en esta dirección, pues este vector resultante vendría algo más o menos aquí, así. Lo voy a poner por aquí. Este vector más o menos va a venir aquí así, que le vamos a llamar vector de B con relación a A. Y atención, porque sabemos que ese vector con respecto a la horizontal, pues va a tener un ángulo de 25.11 grados. Entonces, ingenieros, observen cómo la aceleración relativa que nos estaban solicitando, pues más o menos va a venir en esta dirección. Así que bien, con esto damos por concluido todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.